Hoy vamos a hablar sobre las posiciones relativas de dos rectas en el espacio. Geométricamente sabemos que dos rectas en el espacio pueden tener las posiciones siguientes. Pueden ser, si me dan dos ecuaciones, pueden que las ecuaciones, una sea proporcional a otra y sean coincidentes, es decir, que sean la misma recta. O pueden que las rectas sean paralelas. O se pueden cortar en un punto. O en el espacio se pueden cruzar dos rectas. Dos rectas en el espacio se pueden cruzar si tenemos los dos rotuladores, una está por encima en distintos planos, se cruzan y no tienen ningún punto en común. ¿Cómo vemos esto mediante sus ecuaciones? Pues si tenemos las ecuaciones de dos rectas, pues tenemos distintos casos. El primer caso, si sus vectores de dirección son paralelos. Sabemos que dos vectores son paralelos si sus coordenadas son proporcionales, ¿no? Pues entonces sacaremos sus vectores de posición y vemos si son paralelos. Entonces, son paralelos, tenemos dos posibilidades. Pues que estamos hablando de los vectores paralelos. Pueden ser que sean rectas paralelas, que no tengan ningún punto en común, o pueden que sean, teniendo dos vectores paralelos, pueden definir la misma recta. Entonces, ¿cómo vemos esta distinción? Pues vemos primero que sus vectores son proporcionales. Si sus vectores son proporcionales, cogemos un punto de una de las rectas. Si está en la otra, quiere decir que son iguales, porque si tienen vectores paralelos y tienen puntos en común, tienen todos los puntos en común. Mientras que si ese punto no está en la otra recta, quiere decir que no tiene ningún punto en común, que son paralelas. Este sería el primer caso. Bueno, veámoslo con el ejemplo de estas dos rectas, R y S. Aquí tenemos las ecuaciones de estas dos rectas. Sabemos el vector director de su R es el 6 menos 3, 9, y el vector director de la recta S es el menos 2, 1, menos 3. Bueno, primera cosa, ¿cómo vemos si los vectores son paralelos? Pues viendo si son proporcionales, es decir, si dividimos coordenada a coordenada, 6 entre menos 2 será igual a menos 3 entre 1 y será igual a 9 entre menos 3, pues evidentemente sí, porque en los tres casos dan menos 3. Entonces, esto quiere decir que de su R es paralelo de su R. No confundamos que los vectores sean paralelos, que la recta ya sea paralela. No, no. Hay que ver ahora en qué caso estamos, si son paralelas o definen la misma recta, los mismos puntos del espacio. Pues para ello cogemos un punto de R, por ejemplo, el punto de R, aquí tenemos un punto, dado por esta ecuación, el punto 3, menos 5, 0. Pues veamos si pertenece a esta recta. ¿Cómo lo vemos? Sustituyendo, como es lógico, el punto en la recta S. Entonces tendremos 3 más 1 partido de menos 2. Esto será igual a menos 5 más 3 partido de 1. Y será igual a 0 más 6 partido de menos 3. Pues esto da menos 2. Esto da, efectivamente, también da menos 2. Y esto da menos 2. Luego, ¿en qué condiciones estamos? Que si pertenece P, pertenece a la recta S, porque cumple su ecuación. Luego, son rectas que tienen vectores paralelos, vectores de dirección paralelos, y un punto en común, pues tienen todos sus puntos en común, y quiere decir que R y S son coincidentes. En realidad, que son idénticas. Este símbolo en matemáticas se usa para decir que son idénticas. Este es el primer caso. Sus vectores de dirección son paralelos. Bueno, y si sus vectores de dirección no son paralelos, ¿vale? Pues, ¿qué tendríamos? Vamos a verlo. El segundo caso sería lo siguiente.
no son paralelos, segundo caso. Le ponemos ahí el no, nos ahorramos de borrar. Bueno, en este caso, ¿cómo veremos qué posibilidades tenemos? O que se corten en un punto o que se crucen. Pues mirad, si nosotros, ¿cómo distinguimos un caso de otro? Pues si tenemos aquí el vector de director, vamos a suponer el que se corten en un punto. El vector de director de su R, a ver si se ve bien en este dibujo, y el vector de director de su S, pues mirad, podemos tomar otro vector de dirección formando un punto formado por un punto de P y otro de Q, de manera que formemos el vector PQ. Si esos tres vectores son coplanarios, es decir, son linealmente dependientes, porque tres vectores en un plano no pueden ser linealmente dependientes, pues tendremos que se cortan en un punto. Sin embargo, si no son, pues después veremos el dibujo de dos rectas que se cruzan. Si lo son, si están en el espacio, pues serían linealmente independientes los vectores y se cruzarían. Es decir, tomamos P perteneciente a R y Q perteneciente a S y hacemos el vector PQ. Y ahora tenemos que vemos el primer caso, caso A, si la matriz formada por los vectores de su R1, de su R2, de su R3, es decir, el vector de director de R, el vector de director de S, las coordenadas del vector de director de S y las coordenadas de PQ, es decir, Q sub 1 menos P sub 1, Q sub 2 menos P sub 2 y Q sub 3 menos P sub 3, si son linealmente dependientes, pues quiere decir que el rango de esto sería 2. No puede ser 1 porque si no serían proporcionales los tres. Estamos en el caso de que sus vectores de división no son paralelos, no son proporcionales. El rango de esta matriz puede ser 2 o puede ser 3. Entonces, como es 2, ¿y esto a qué equivale? Pues esto equivale a que, poniendo la condición final, equivale a que el determinante de esta matriz sea 0. Perdón, al revés, Q sub 1 menos P. Daría igual coger el orden que queramos, el determinante también sería 0. Pero lo estamos cogiendo en este orden, luego lo ponemos en este orden. Es decir, la condición, si el determinante es 0, quiere decir que R y S se cortan. ¿De acuerdo? O tenemos otra posibilidad, que es si hacemos el mismo dibujo pero en la recta, es decir, le dibujamos vector director de R, vector director de S, cualquier vector que vaya en su dirección, y ahora cogemos un punto P y otro punto Q y vemos que el vector que se forma ahí, fijaros que son tres vectores en el espacio y entonces el rango de esta matriz va a ser formado por esta matriz sería 3 en este caso, y eso quiere decir que el determinante es distinto de 0, el mismo determinante, y las rectas se cruzan, es decir, no tienen ningún punto en común. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería cómo se estudian las posiciones relativas de dos rectas. Veamos un ejemplo.
vamos a estudiar la posición relativa de la siguiente recta, dadas en forma paramétrica. Da igual la forma en que lo veamos, porque sabemos sacar sus vectores de posición, sabemos sacar puntos de la recta, pues da igual. Es decir, esta recta es la recta R y esta es la recta S. ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues tenemos que coger vectores de posición de su R. Vamos a formar la matriz vector de posición. Sería el menos 3, 5, 1, menos 3, 5, 1. Y el vector de posición de S sería menos 1, 2 y aquí sería 0. Y ahora cogemos un punto de R, es el 2, 3, 0. Un punto de Q es el 1, 0, 5. Luego hacemos el vector PQ. El vector PQ y estaría formado por menos 1, menos 3 y 5. Bueno, pues hay que estudiarle el rango de esa matriz. El rango de esa matriz, o estudiar simplemente el determinante. Vemos el determinante de esa matriz y sería si calculamos este determinante, pues yo pongo ya la solución, que esto va a dar 0, y entonces quiere decir que de su R, de su S y PQ son linealmente dependientes. Entonces eso implica que las rectas que le pasa a la recta, pues las rectas se cortan en un punto. ¿Y cómo podemos, ahora una vez que se cortan en un punto, pues, cómo podemos calcular el punto de corte? Pues eso es lo que vamos a hacer a continuación. El punto de corte se obtendría pues resolviendo el sistema. Es un sistema formado por tres ecuaciones y dos incógnitas. Y además con la facilidad de que la última incógnita, la última ecuación, tenemos lambda ya despejado. Y tenemos que resolver que tener solución única a este sistema. Es decir, para un mismo valor de lambda y mu, tiene que cumplirse las tres ecuaciones. No vale que tengan más de una solución. Entonces, como lambda ya lo tenemos, pues se trata de comprobar que el mu que obtenemos en la primera y la segunda ecuación es el mismo. Entonces, 2 menos 3 por 5 es igual a 1 menos mu, de donde aquí obtenemos que mu vale 14. Por ese lado vale 14. Y por este otro, que es lo que obtendríamos, 3 más 5 por 5 igual a 2 veces mu, y obtenemos que también vale 14. Claro, como teníamos que obtener, porque ya sabíamos que se cortan en un punto, luego sabíamos que va a tener solución única. ¿Cuál sería el punto? Pues me voy a cualquiera de las dos rectas, una o a otra, y sustituyo o lambda o mu. Por ejemplo, hacemos para mu igual a 14, calculamos por aquí el punto de corte, lo voy a llamar R, sería 1 menos mu, es decir, 1 menos 14, 2 por mu, 2 por 14, y el punto último sabemos que vale 5 siempre. Vale 5, pues 5, no depende. Entonces, R sería menos 13, 28 y 5. Sería el punto de corte. Bueno, y con esto acabamos de estudiar las posiciones relativas de dos rectas. Hoy vamos a hablar de las ecuaciones del plano. Las ecuaciones del plano, para definir un plano, podemos tener con un punto y dos vectores
me define un plano, ¿no? Entonces cualquier punto del plano de coordenada X y Z, ¿qué le pasará? Pues le pasará lo siguiente, que si yo prolongo el vector U y el vector V y obtengo, lo sumo vectorialmente, quiere decir que el vector este que obtengo va a ser la suma de este vector y de este otro. Pero este vector, ¿qué es lo que es? Pues es un número lambda por U. Y este vector, ¿qué es lo que es? Pues un número mu por V. Luego, utilizando la regla del paralelogramo, esto es lambda U, este vector, lambda U más mu V. Y podemos tener también lo siguiente. Lo que queremos es obtener la ecuación vectorial que la tenemos ahí escrita de la recta. Si el origen de coordenadas hacemos el vector OP, que en la práctica tiene las mismas coordenadas que P, aunque uno es un vector y otro es un punto. Y un punto cualquiera X, Z viene dado por su vector de posición OX, ¿vale? Pues ¿qué tenemos? Que el vector OX es la suma del vector OP más el vector lambda U más mu V. Pues así obtenemos la ecuación vectorial de la recta. Si esa ecuación le ponemos sus componentes, le ponemos las coordenadas de cada vector, el vector OX tiene por coordenadas X y Z, porque son las mismas coordenadas del vector OX que el punto X y Z. El vector OP, las mismas coordenadas del punto P, P1, P2, P3. Y lambda y mu son parámetros que multiplican a los componentes, a las coordenadas del vector U y V. Bueno, pues una vez si tenemos, y esas serían las ecuaciones paramétricas. Fijaros que las ecuaciones paramétricas del plano dependen de dos parámetros. La de la recta dependía de uno. Esto de los parámetros viene en función digamos, del espacio que estemos. Estamos en el espacio que es R3, 3 dimensiones, pues una dimensión menos tiene un plano que tiene una dimensión menos, tiene dos componentes. ¿Cómo obtendríamos, una vez que tenemos las ecuaciones paramétricas, cómo obtenemos un punto del plano? Por ejemplo, si tenemos esta ecuación, como pues dándole valores a lambda y mu los que queramos, lo mismo que pasaba con la recta, que le dábamos a su parámetro, le damos valores y obteníamos un punto de la recta, pues por ejemplo, si le damos lambda 1 y mu 2, ahora tenemos que dar dos valores, pues ¿qué obtenemos? Que la X es 3 más 1 menos 2, que esto es 2, la Y sería menos 1 más 3 por 1 más 2 por 2, que esto daría 6, y que la Z sería menos 5 por 1 más 2, que daría menos 3. Es decir, el punto, tendríamos el punto 2, 6, menos 3. Así podríamos tener todos los puntos que quisiéramos. Este punto que pertenece al plano pi. Tenemos ecuación vectorial y paramétrica. Ahora vamos a obtener la ecuación implícita. Pues mira lo siguiente. El vector Px es combinación lineal, y aquí estamos claros, de lambda u más mu v. Es decir, que es el vector lambda u más mu v. Pues si ponemos eso componente a componente, es decir, que es lo mismo que pasar P1, P2, P3 al otro miembro de la ecuación paramétrica, obtenemos esto, ¿verdad? Pues, ¿esto qué quiere decir? Que si este vector es combinación lineal de los otros dos, pues quiere decir que su determinante va a ser 0 y su determinante lo igualamos a 0 y obtenemos
una expresión que sería un numerito por x, otro por y, otro por z en términos independientes igual a 0, y esa sería la ecuación implícita del plano. Es decir, que tiene una sola ecuación el plano. La ecuación implícita consta de una sola ecuación. Sabemos la ecuación implícita de la recta consta de dos ecuaciones, pues la del plano de una sola ecuación. Bueno, vamos a ver un ejemplo. La ecuación del plano que pasa por el punto 2, 3, 5 y tiene como vectores, y es paralelo. Que sea paralelo quiere decir que tiene como vectores esos dos, porque sabéis que los vectores paralelos son equivalentes. Pues las ecuaciones paramétricas, ¿cuáles serían? Pues sería las ecuaciones paramétricas del plano, si lo llamamos pi, sería x igual a 2 menos 1 por lambda, es decir, menos lambda por u, más otro parámetro, más mu por v, más mu, y sería 3 menos 2 lambda más 3 mu, z sería 5 menos 3 lambda más 5 mu. Esas serían las paramétricas. Y ahora las implícitas, la ecuación implícita, pues vamos a hallarla. Habría que resolver el determinante formado por x menos 2 y menos 3, x menos 2 y menos 3, z menos 5, y ahora menos 1, menos 2, menos 3, 1, 3, 5, resolver ese determinante e igualarlo a 0. Si resolvemos esto, saldría lo siguiente. Continúo por aquí. Sería menos 3 por z menos 5 sería menos 3 por z menos 5 menos 3 por y menos 3 más 10 por x menos 2. Ahora sería menos 9 por x menos 2 menos 2 por z menos 5 menos 5 por y menos 3. Para resolver, para simplificar esto no hace falta multiplicar estos paréntesis, porque si os dais cuenta, aquí aparece z menos 5, aquí también aparece, aquí aparece menos 3, aquí también, aquí aparece x menos 2, aquí también. Bueno, pues sumamos sus coeficientes, esto tiene menos 3, el z menos 5 tiene menos 3, x menos 2, que con este es más 2, pues quedaría un menos z menos 5, y no tenemos que hacer todas esas operaciones, este menos 3 y menos 3, y este más 5 con este menos hace más 5, pues quiere decir que tendríamos más 2 y, menos 3. Y ahora 10 más 9, pues tendríamos más 19 x menos 2. Esto igualado a 0. Luego, al final, esto es menos, no es más, esto es menos. Entonces, esto no es menos 19, sino simplemente es menos 1x, ¿vale? Menos x menos 2. Luego, al final, obtenemos, que lo pongo aquí, que el plano pi, simplificando eso, se obtiene que x menos 2y menos z, x menos 2 y menos z más 1 igual a 0. Esa sería la ecuación implícita, ¿vale? Esa sería la implícita. La ecuación implícita. Ahora vamos a ver otro ejemplo también de la ecuación del plano. Vamos a borrar.
un segundo ejemplo que sería, queremos la ecuación implícita del plano que pasa por los puntos A1, 0, 1, B, menos 2, 0, 1 y C, 0, 3, 1. Luego, aquí no tenemos vectores, pero teniendo 3 puntos del plano, podemos tener los vectores. Entonces, ¿qué vectores serían los vectores de posición del plano? Pues sería el AB, por ejemplo, es decir, cogemos 2 puntos y formamos su vector. Menos 2, menos 1, 3, 0, menos 0, 0, y 1 menos 1, 0. El AB es el vector menos 3, 0, 0. Cogemos, por ejemplo, el AC. Ya tenemos dos vectores. AC sería menos 1, sería 3 y sería 0 también, ¿no? Bueno, pues con esos dos vectores y un punto cualquiera de los otros tres, por ejemplo el A, obtenemos la ecuación implícita, es decir, sería x menos 1 y z menos 1, y ahora sería el vector menos 3, 0, 0, y esto sería el vector menos 1, 3, 0. Si nosotros esto lo igualamos a 0, esto está igualado a 0. Si nosotros hacemos esta operación, esto queda menos 9 por z menos 1. Es decir, que z igual a 1 sería la ecuación del plano que estamos buscando. Z igual a 1, ¿qué plano es? Si dibujamos los planos, los ejes coordenados en el espacio, tenemos lo siguiente, que este plano de aquí sería el z igual a 0. Este de aquí sería, siempre tiene la coordenada x igual a 0, pues x igual a 0. Y este de aquí sería el y igual a 0. Es decir, que sería un plano paralelo al z sub 0, que está en el punto 1. Y este es el punto 1, el plano sería este de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a ver también la ecuación del plano, pero a partir de un vector normal al plano, porque esto es muy útil a veces. Entonces, la ecuación implícita del plano a partir de un vector normal al plano y un punto. De un vector perpendicular al plano, un vector normal. La ecuación sería la ecuación de un plano, sería lo siguiente. Si yo tengo un plano cualquiera en el que tengo un punto P, un punto cualquiera del plano X, tendremos que si yo tengo el vector que forma PX, es decir, un punto cualquiera del plano XZ y un punto P, P1, P2, P3 que conozco, un vector normal al plano, pues quiere decir que forma con ese vector 90 grados, luego su producto escalar es 0. Luego, si yo conozco el punto P y conozco su vector normal, que le voy a llamar las coordenadas ABC, ¿cómo calculo su ecuación? Pues está claro que Px por n es 0, porque son perpendiculares. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Esto es igual Px, que es lo que es, pues x menos p sub 1, el vector y menos p sub 2 y z menos p sub 3. Y esto lo tenemos que multiplicar escalarmente por ABC. Bueno, ¿y esto qué es lo que queda? Pues evidentemente queda esto.
y así obtendríamos la ecuación mediante un vector perpendicular al plano. Esta es la ecuación implícita del plano, que conocemos, un vector perpendicular. Si os dais cuenta, el vector perpendicular son los coeficientes de la X, las componentes, las coordenadas del vector perpendicular al plano son los coeficientes de la X, de la Y y la Z. Es decir, que tenemos el recíproco. ¿Recíproco qué quiere decir? Que si yo conozco, si un plano tiene por ecuación 3x menos 2y más 5z menos 8, por ejemplo, pues dar un vector normal no es más que coger las coordenadas de la x y la z. Recíprocamente también tengo resuelto el problema. Bueno, pues ahora vamos a hacer un ejemplo de utilización de estas ecuaciones que hemos visto, de esto que hemos visto. El ejemplo dice lo siguiente. Tiene dos apartados. El ejemplo, dado el punto P, 2 menos 1, 3. Vamos allá a la ecuación de los planos. Ecuaciones de los planos. Que el apartado A, ¿qué me dice de las ecuaciones de los planos? Pues que sea un plano que contenga a P y sea paralelo, ecuación de los planos que contenga P y sea paralelo al plano pi de ecuaciones 2x más 3y menos z más 4 igual a 0. Entonces, para que sea paralelo, sus vectores normales, si dos planos son paralelos, sus vectores normales también son paralelos. Luego, quiere decir que tienen el mismo vector normal. Luego, el plano que estoy buscando, pi', será igual, poniéndole los coeficientes a la x, la y, la z, los mismos, ya aseguro, los mismos que el plano pi, aseguro que ese plano va a ser paralelo a aquel, pero lo que va a variar es el término independiente k. ¿Y cómo calculo k? Pues le impongo que pase por el punto 2 menos 1, 3. Imponerle quiere decir que al sustituirlo me tiene que cumplir la ecuación, luego puedo hallar k. Bueno, si hacemos si despejamos de aquí k vale 2. Y si k vale 2, el plano que buscamos, la solución sería 2x más 3y menos z más 2 igual a 0. Eso sería la primera parte del problema. La segunda parte, queremos encontrar una recta, encontrar un plano. Estamos hallando ecuaciones de plano que contenga a P y ahora que sea perpendicular a R. Y perpendicular a R, pero R es una recta. A R que tiene por ecuación a x menos 3 partido de 2 igual a y igual a z más 2 partido de menos 1. Si quiere que sea perpendicular, quiere decir que un vector de la recta y un vector del plano y el vector normal del plano son paralelos. Quiero decir que el vector de la recta de su R
2, 1, menos 1, este es normal al plano que estamos buscando. Luego, la ecuación del plano, vamos a llamarle pi segunda, 2x más y menos z, y ahora más un parámetro m igual a 0, sabemos que este plano y esta recta son perpendiculares. Y ahora lo que hay que hacer es imponerle otra vez que pase por el punto 2, menos 1, 3. Es decir, 2 por 2, menos 1, menos 3, más m igual a 0. Esto da que la m vale 0. Luego el plano que estamos buscando sería este. También podríamos haber planteado que contuviera P y fuera paralelo a R. Luego entonces lo que habría que buscar era un vector perpendicular. El vector normal sería perpendicular al vector de R, ¿no? Le impondríamos que el producto escalar fuera 0, es decir, se puede resolver de una manera parecida. Bueno, y con esto acabamos las ecuaciones del plano.